miren este Bronto chile en nogada. Todo el mundo cantando, festejando. O sea, ni siquiera se puede, yo creo que describir con palabras. Amigos, por fin llegó este día tan especial para mí. Lo esperé durante mucho tiempo. Hoy tengo mi primera celebración del grito de la independencia de México como mexicana. Por favor, acompáñenme a pasar este día tan especial. Espero que lo vivan tan intensamente como yo. ¡Vámonos! Primero vamos a ir a dejar nuestras cosas en un alojamiento que reservamos, ya que tenemos planeado asistir mañana al desfile también. Entonces es mucho más fácil si estamos cerca. Así que vamos y les muestro el lugar. Ay, creo que es aquí. La puerta. Bueno amigos, ya llegamos. Este es nuestro alojamiento por esta noche nada más. Está bastante chiquito, nada más es una cama, como una chipa salita. Hasta tiene su propia cocineta con el refri. Se ve bastante acogedor, se ve bastante limpio. Bueno amigos, nosotros no vamos a estar aquí por mucho, ya vamos a salir porque tenemos que ir a comer. Tenemos que cargar muchísima pila antes de ir al Zócalo porque allá sí vamos a estar bastante tiempo, entonces hay que comer muy bien. Y vamos a ver qué más nos encontramos en el camino. La puerta de película de horror. Y bueno, llegamos a un lugar que es muy tradicional aquí en la Ciudad de México. Se llama el Café de Tacuba y está en el mero centro. Entonces aprovechamos que estamos por acá. De hecho, nunca hemos probado. ¿Has venido? ¿Sí? Yo no. Bueno, vamos a probar. A ver qué tal. Dicen maravillas de su cocina, que está súper rico y además, como hoy es día tan especial, hoy venden comida especial también. Venden chile en nogada, que es como de lo más tradicional que hay para este día. Aquí hay una opción como del menú del día. Están como incluidos varias cosas. A mí me trajeron unos taquitos dorados de carne deshebrada, entonces vamos a probarlo. No sé cómo me va a caber todo ese menú completo, pero a ver, tenemos que aguantar todo ese tiempo en el Zócalo parados durante bastantes horas, así que tenemos que tener muchas fuerzas para ese tipo de cosas. Muy rico, ¿eh? Bueno amigos, miren este Bronto chile en nogada. Creo que está súper mega gigante. Era un error, yo creo que pidieron menú del día. Fácilmente me hubiera llenado con chile, nada más. Pero a ver, la presentación está muy bonita. Pero no entendí porque tengo que probar con el relleno. Está relleno de... Sí, es como picadillo, creo. Y sí, está capeado. Había como opción capeada o sin capear. Yo escogí capeado. Muy rico, la verdad. Es una combinación de sabores muy interesante. O sea, es como carne, pero con un toque dulce. O sea, está muy rico. Bueno, voy a comer porque todavía tengo hambre. Y después seguimos. Ya salimos del restaurante, ahora sí con la barriga llena y con el corazón contento. Bueno, todavía no tan contento porque estamos corriendo al Zócalo. Siento que vamos ya muy tarde, aunque bueno, son las, ¿qué? Son las 7, pero hay bastante gente que siento que ya se fueron para allá. Ya se siente aquí todo el ambiente, hay muchísimas luces, músicos que están tocando en la calle.
Siento que hoy todo el mundo salió afuera al centro de la Ciudad de México y empezó a vender algo. Está muy bonito que la gente está aprovechando esa situación, que hay mucho movimiento por acá. Entonces venden de todo, absolutamente. Yo tenía miedo que iba a llover hoy porque hay como una creencia que cada 15 de septiembre está lloviendo. Y bueno, pensaba obviamente que va a ser frío, pero por ahora estamos salvados. Sí, ya lloviznó un poquito, pero ya se paró. Ahorita está bien agradable, de hecho el clima para nada hace frío. Y bueno, amigos, obviamente en este día tan importante no podemos dejar de hablar de la historia, porque el grito de independencia es mucho más que una ceremonia oficial. Es un acto simbólico que recuerda el inicio de la lucha de México contra el dominio español. Cada año los mexicanos se reúnen para conmemorar este día tan importante, ese momento histórico en que se encendió esa chispa de la libertad. El grito no es solamente un recuerdo de lo que pasó en 1810, sino también una manera de renovar el orgullo nacional, de gritar con fuerza que México sí existe, que su gente es libre y que su cultura sigue viva. Es una tradición que combina historia, emoción y sentido de identidad. Esa llama que quise apagar y que nunca podré. Miren, amigos, esa cantidad de gente, no puedo creer que estamos hoy aquí. Obviamente siempre festejamos el 15 y el 16 de septiembre, pero casi siempre estamos en casa conviviendo en familia. Pero es la primera vez que estamos aquí en Zócalo. No sé por qué razón, yo pensaba que iba a ser diferente, mucho más apagado, mucho menos gente. Pero miren ese ambiente, todo el mundo cantando, festejando, bailando. Es imposible no contagiarse de eso. Y venden tanta cosa rica. Lástima que nos llenamos demasiado. Pero a lo mejor ahorita, pasando un poquito más de tiempo, cuando se acaba ya todo el festejo, seguramente compramos elote o algo. Bueno, ya casi llegamos. Se alcanza a ver la bandera de México, donde está el Palacio Nacional. Hay muchísima gente. Yo he escuchado que cuando hay demasiada gente, de plano ni siquiera ya dejan entrar al Zócalo. Como que la gente se queda en las callecitas de por acá. Por ahorita sí podemos entrar sin problema. Amigos, ¿a quién encontramos aquí? ¿Quién encontramos a Jay? No puede ser. Ay, sí, aquí estamos. ¿Viste la decoración? Está hermoso. lindísima. A mí me impresionó todo. Sí, tanta gente, ¿verdad? Qué cantidad de gente. Y eso que todavía no hemos vivido lo más lindo, que es el grito. Exacto, te debe faltar. Ay, pero qué lindo haberte visto. Amigos, ya falta unos minutitos para que salga la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya están todos ansiosos escuchando el guapango. A todo el mundo se le enchina la piel. Y también les quería decir que es un día importante, no nada más por la fecha, sino también porque es el primer grito de la independencia de una presidenta mujer, que realmente siento que es una cosa increíblemente importante para todo el mundo, nada más México, un acontecimiento muy histórico. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva las heroínas anónimas! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva México!
Amigos, qué cosa tan increíble que acabamos de vivir. No me puedo creer. O sea, ni siquiera se puede, yo creo que describir con palabras. Espero que se transmitió un poquito por la pantalla, por la cámara. Qué cosa tan maravillosa. Si ustedes todavía no han venido al Zócalo, les recomiendo muchísimo. Es una experiencia increíblemente bonita. Bueno, amigos, ya salimos por fin de la multitud. Sí, era un poquito complicado toda esa parte de la salida del Zócalo porque todo el mundo se fue como que por Avenida Madero, entonces se hizo como cuello de botella bien espantoso, la verdad. Había niños ahí, de hecho, eso es lo que les quería decir, que bastantes niños asistieron el día de hoy. Me conmueve mucho, ¿no? Como los mexicanos siempre tratan de incluir a los niños a cualquier cosa. Es muy bonito, la verdad. Pero está la otra parte, pues obviamente considero un poquito peligroso, ¿no? Sobre todo ese tipo de cosas. Quise grabarles, pero no, o sea, ni siquiera podía sacar mi mano. O sea, era una situación de bastante susto. Por esa misma razón decidimos no traer a los niños, pero yo creo que viendo el video, a lo mejor un día sí van a querer asistir. Ahorita son las 12 y se ve increíblemente mucha gente aquí en la calle, todo el mundo saliendo del Zócalo y a comer porque todavía venden muchísimas cosas. Seguramente vamos a comprar un churro o algo para la cena, porque ahora sí hace mucha hambre. Y después vamos a descansar porque mañana vamos a ir a filmar el desfile. Así que, amigos, acompáñenme. Nunca he ido tampoco, es mi primera vez. Tengo expectativas muy altas para ese día. ¿Tú tienes hambre, amor? Hay que ir a conseguir algo. Hola, ¿cuánto cuesta un elote? 60. Sería limón, sal y chile nada más. Sal y chile. Rico, ¿eh? Bueno, amigos, dije que nada más algo chiquito como un churro, pero bueno, se nos atravesaron los elotes, así que no podemos resistir. Están bien ricos, calientitos. Está muy rico. Gracias. Bueno, amigos, como ven, ya es siguiente día, con ganas apagadas. No, la verdad lo que pasa es que dormimos nada más como 4 horas, pero como les dije ayer, pues queremos asistir al desfile. Ahorita vamos a desayunar algo de rápido, un panecito con café, y de hecho hay bastante gente ya en las calles. Entonces, para tener como un buen lugar para observar el desfile, ya nos tenemos que apurar, aunque falta todavía, yo creo que como unas 2 horas y algo, un cachito, para que empiece el desfile. Así que nos vamos a apurar, amigos, y ahorita les muestro qué está pasando afuera. Esta edición del desfile militar marca el aniversario número 215 del inicio de la lucha de independencia, cuando en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a levantarse en armas contra el dominio español. Por eso el grito de la independencia se festeja el 15 de septiembre y el 16 de septiembre siempre es el desfile, que por cierto hoy van a asistir más o menos como 15,000 elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas y es la primera vez que vamos a asistir en vivo a este evento. Estoy súper emocionada, pero bueno, es un hecho que emoción de las personas, el espíritu en general, todo el ambiente está por los cielos. Todo el mundo pues está feliz, cantando, bailando, festejo sigue. Parece como si nunca hubieran ido a dormir. Todos se quedaron desde la noche aquí a festejar. La gente tomando su cafecito con tamalito bien rico. Hola, buenos días. ¿Las gradas para qué son? Es para personal designado, son funcionarios de la Armada. Ah, vale. Bueno, Sí, claro, muchas gracias. señorita.
Amigos, parece que ya está empezando el desfile. Acaban de pasar los aviones y nos dijeron que es como una señal que dan para ya empezar el desfile. Y aquí del lado izquierdo estamos pasando las gradas. Ustedes escucharon que me dijeron que es para funcionarios de la Armada, entonces a la gente común no nos dejan pasar allá. Están de hecho medio vacíos. Y una cosa muy buena, acaba de salir el solecito, entonces no nos va a llover. No puedo creer que tenemos tanta suerte que ni nos llovió ayer, ni hoy tampoco. Así que vamos a ver si podemos encontrar un lugarcito donde se vea el ejército pasando, porque pues como ven ya hay muchísima gente por acá. ¡Vámonos! Bueno amigos, si ya llegaron a esta parte del video, les invito a suscribirse, a dar clic en la campanita y escoger todas las notificaciones. Y así podrán saber cuando saco un nuevo video. Gracias. Podemos comer. Estoy lleno de algodón, amigos. Bueno, están ahorita todos en el Zócalo haciendo el desfile allá. Y ya después de allá van a salir los contingentes hacia el Campo Marte por toda la Avenida Reforma donde estamos ahorita. Entonces estamos esperando que lleguen hasta acá. Yo creo que van a tardar todavía como una hora, tal vez un poquito más. Todo el griterío que están escuchando es porque están vendiendo muchísimas cosas, banquitos, comida, desayunos, botanas, de todo absolutamente. Y bueno, mientras estamos aquí esperando que empiecen a pasar los vehículos militares, vamos a seguir hablando de la historia. El desfile inaugural se remonta a un momento histórico crucial en 1821, cuando la independencia de México se consolidó y el ejército trigarante liderado por Agustín Iturbide hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. ¿Sabían que el desfile militar del 16 de septiembre es el más grande en Latinoamérica? En promedio participan más de 15,000 militares, así como más de 100 vehículos y aeronaves. Hola. Hola, ¿cómo están? Pues nos pusimos bien de acuerdo porque estamos en... Sí, ¿verdad? Ya hay muchísima gente, ¿eh? Yo sí, ya llegó un punto que uno dice, ay, ¿y dónde me voy a parar? Sí, aquí hay que venir yo creo que como a las 7 de la mañana para agarrar un buen lugar, ¿no? No, esa hora todavía estaba programando el video de hoy. No dormí nada. ¿No? Dormimos como 4 horas nosotros. Qué gusto encontrarte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Un gusto. Ahora sí hay que hacer colaboración. Mira, ya tenemos el corte parecido. Sí, ¿verdad? Bueno amigos, ya vieron a quién encontré por aquí. Y la verdad es una cosa increíblemente loca. Se siente un ambiente bien increíble. Y no nada más porque estás como encontrando a los conocidos. De hecho ayer encontramos, ¿verdad?, a 2 personas que me reconocieron, de mis suscriptores, de mi familia, de YouTube. Es un gustísimo verlos, la verdad. Conocerlos en persona, pero sobre todo, o sea, se siente un ambiente increíble. Aunque no conozco a las personas, se siente esa como unidad y no sé, una cosa increíble. Bueno, yo creo que ya casi llega hacia nosotros el desfile, así que ya voy a pararme en mi banquito. De hecho, hay bastantes personas que trajeron también como una escalera para ver mejor. Yo tengo un banquito y me voy a subir. Así. De hecho, ¿saben amigos que el desfile militar del 16 de septiembre ha sido cancelado en varias ocasiones, principalmente por razones políticas y económicas? Por ejemplo, en 1911 se canceló por la Revolución Mexicana y 2020 y 2021 pues por la pandemia. Tengo mis dudas lo de pandemia. Amigos, si saben, de hecho, pónganme en los comentarios para ver si sí es cierto.
Bueno amigos, estas han sido 2 jornadas totalmente increíbles. La pasamos genial. Yo creo que es una experiencia que me cambió totalmente la vida. Sin exagerar, porque es un ambiente, una vibra tan hermosa que cada vez yo creo que voy a repetir que los mexicanos creo que me sorprenden cada vez más por su espíritu, por su alegría a la vida. O sea, no importa que es como un desfile militar, todo el mundo está tan feliz, cero seriedad, pero en buen sentido. Todo el mundo está festejando y es una maravilla. No sé cómo ahora, después de eso, regresar a la normalidad, a la rutina, porque mañana son las escuelas otra vez, trabajo y todo, pero creo que todo el mundo quiere seguir festejando. Eso parece que toda la gente que he preguntado yo hoy estuvieron ayer también. Es como te contagias, te quieres regresar. Y bueno amigos, miren nada más cuántas personas todavía hay. Ya estamos en las últimas del desfile, ya va terminando, pero la gente yo creo que sigue llegando porque hay muchísimos puestos de comida, de todo, entonces hay mucho movimiento por acá. Bueno amigos, creo que no les di como una mayor información. Yo creo que para ver quién está pasando del desfile hay que ver la transmisión en vivo por la tele, donde dan como explicaciones por cada institución, pero yo realmente les quería mostrar este ambiente, mostrar cómo se vive, mostrar este espíritu mexicano que tanto me inspira a mí. Espero inspirarlos también a ustedes, que si todavía no han visitado la Ciudad de México, el Zócalo, en estas fechas, se contagian también y quieren visitar, porque es una cosa totalmente indescriptible con palabras. Así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado, espero sus comentarios, pórtense como siempre muy bien, cuídense y nos vemos en el próximo video.